evidentemente, si retiene los riesgos y ventajas, no hay baja. Para no entretenerme con el tema de integración continua, que está perfectamente regulada, vamos a decirlo de esa manera, y que en definitiva lo que me viene a decir es que cuando yo no sé si he retenido los riesgos y ventajas, tengo que pasar a un análisis de exactamente qué es lo que ha ocurrido con el control. Vamos a dejarlo este tema y sin perjuicio de eso voy a hacer unos pequeños ejemplos, pero ejemplos más que nada ilustrativos para ver qué es esto de la baja de los activos financieros. Vamos a suponer que vendo un activo por un precio de 98 unidades y establezco un pacto por el cual voy a recobrar este activo por 99 unidades en un plazo de 90 días. Suponiendo que a los tipos de interés de mercado la relación se iguala, resulta que esta venta con pacto de recompra, que en principio podría haber puesto de manifiesto desde un punto de vista formal que la hemos transferido, llegaríamos a la conclusión de que realmente lo único que ha habido es un anticipo en tesorería, es decir, tengo un pasivo, puesto que el activo sigue en poder de la empresa que en principio lo ha querido transferir. Aquí se pone de manifiesto con un pequeño ejemplo que efectivamente esto es así, es decir, que cuando, aunque formalmente esté transmitiendo un activo, aparezca un conjunto de elementos que pone de manifiesto que tengo todos los riesgos y ventajas en sede del transmitente, pues evidentemente no daré la baja. Por pasar a ejemplos, que es donde quería ir y donde, dado que he dicho desde el principio que iba a hablar desde el punto de vista de las empresas industriales, quería llegar a este ejemplo. Este ejemplo sobre el cual antes del Plan General de Contabilidad del año 2007 tenía una solución y fruto de lo que hemos dicho, es decir, el plan de 2008, tiene otra solución. Y es hilando un poco con el tema de los riesgos de las cuentas a cobrar. Es decir, yo puedo transmitir a una entidad financiera un conjunto de cuentas a cobrar. Una operación muy habitual dentro del mercado financiero. ¿Qué ocurre? Que normalmente, y por seguir el ejemplo que aparece en la transparencia, vamos a suponer que el riesgo estadístico, la pérdida esperada, que hablábamos hace un momento, que lo tenemos en nuestro Plan General de Contabilidad, el riesgo estadístico de estas cuentas vamos a suponer que es el 1 por 1000. Y la entidad financiera nos admite la compra, vamos a decir, la compra formal de todas estas cuentas a cobrar, pero sin embargo nos dice que en un depósito tenemos que dejar un importe del 2 por 1000 y que ese depósito asumirá las posibles pérdidas hasta el 1 por 1000 que estadísticamente tiene el conjunto de cuentas a cobrar. Bien, bajo este enunciado, a pesar de que yo pueda estar vendiendo estas cuentas a cobrar a la entidad financiera, resulta que el riesgo asociado a las cuentas a cobrar, que era del 1 por 1000, no lo he traspasado, puesto que la banca, el banco en concreto, está defendiéndose diciendo que si esas pérdidas llegan a producirse, las asumirá a través del depósito. En conclusión, esta titulización, o el nombre que adquiera este tipo de transacción, evidentemente no formará parte de una venta de activos y lo que producirá a las empresas es el recoger un pasivo por el préstamo que realmente le ha concedido la entidad financiera, posiblemente con la garantía de las cuentas a cobrar, pero el riesgo sigue estando en sede de la empresa cedente. El caso B que aparece ahí, sin embargo, el depósito llega al 0.75 por 1000. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que si antes teníamos un riesgo del 1 por 1000 y consideramos que con el 0,75 hemos transferido sustancialmente el riesgo que inicialmente teníamos, entonces en este caso sí podríamos dar de baja el activo y considerar el correspondiente resultado. Bien, a este punto, dadas las dudas que se produjeron al inicio de la entrada del plan, el Instituto tuvo que responder. ¿Por qué? Porque la doctrina del Instituto, antes del plan del 2007, venía a decir que cuando se producían estas operaciones lo que se quedaba en sede de cada empresa era la parte que no habían titulizado o vendido a las entidades, pero en ningún caso la cartera permanecía como tal. Sin embargo, el Instituto ya nos dice que con los nuevos criterios lo que hay que hacer es valorarlo tal y como hemos dicho, y en el caso de que no transfiramos el riesgo sustancial de la operación, el activo sigue estando en sede de la transferente, de la cedente, y por tanto tenemos un pasivo. Pasivo que no hay que decir mucho, pero evidentemente a todas las empresas que venían utilizando este tipo de activos, pues en los primeros años de aplicación de las NIC, todavía recuerdo un ejemplo de una gran empresa española que hacía estas operaciones y se le dijo que tenía que dejar un pasivo por importe de las cuentas titulizadas, pues evidentemente rompió la estrategia de las empresas, puesto que asumieron ratios de endeudamiento que no estaban preparados.
Bien, la baja de pasivos. En la baja de pasivos sigue estando otra vez el criterio de transferencia de riesgos y ventajas como elemento sustancial, y evidentemente aquí lo que se dice es que el día que usted cede el pasivo, es decir, ha pagado los flujos, pues evidentemente ya no tiene pasivo. ¿Dónde está el tema más sustancial de la baja de pasivos? Y sobre todo que ahora, desgraciadamente, se está utilizando, y sigo en sede de empresas industriales, es el tema de la cesión o refinanciación de ese pasivo, es decir, el intercambio de un pasivo por otro. ¿Qué nos dice la normativa, tanto el Plan General de Contabilidad, puesto que ha asumido los criterios de la IAS 39, y qué nos dicen respecto a esa baja de pasivos? Pues nos dice, oiga, si usted intercambia un pasivo por otro, es decir, tiene un pasivo y luego la refinanciación por otro, circunstancia que, insisto, que en estos momentos se está produciendo continuamente, pues nos dice, solamente contabilizará una baja de un pasivo y dará de alta a otro si las características entre un pasivo y otro son sustancialmente distintas. Y aquí la norma, al menos en su guía de aplicación, y el Plan General de Contabilidad la ha recogido, sí nos da un parámetro para decir qué es esto de sustancialmente diferentes. Y nos dicen, pues mire, calcule los flujos remanentes del pasivo que usted está dando de baja, o que quiere dar de baja. Y si difieren en más del 10%, a partir del 10%, dice, es decir, 10 o más por ciento, de los flujos del pasivo que usted intercambia a cambio, si eso difiere más de la baja del pasivo, y pónganlo. ¿Y qué ocurre si estamos en el intercambio de que no superas nunca el 10%? Pues lo que tenemos que calcular es una nueva tasa de interés efectivo, puesto que en definitiva lo que hemos hecho es simplemente cambiar las condiciones iniciales del pasivo que teníamos. Evidentemente el resultado en la baja de un pasivo pues vuelve a ser, o se vuelve a poner de manifiesto como consecuencia de la contraprestación y el valor en libros del activo, con diferentes características en función de cómo opera o cómo se refleja ese pasivo financiero, y en definitiva la baja o intercambio de estos pasivos sería de esa manera. Bien, aquí hay un ejemplo muy sencillo que simplemente quiere poner de manifiesto, puesto que no hay cálculos financieros ni nada, sino simplemente el volumen del 10%. Es decir, ¿dónde se están produciendo fundamentalmente, o en algún caso, vamos a decir mejor, en algún caso, la problemática del intercambio de pasivos financieros? Pues en los procesos concursales donde se produce alguna quita. Y el ICAC en este sentido ha sacado una consulta diciendo que efectivamente aquí hay que ver qué ocurre en el intercambio de pasivos producidos en un proceso concursal para ver si hay baja y por lo tanto debe establecerse el correspondiente intercambio de pasivos. Y nos dice, bueno, pues vamos a suponer que tenemos un pasivo por 100.000 y en el proceso de quita nos rebajan 4.000. Calcularíamos una nueva anualidad, evidentemente, para calcular los flujos remanentes al tipo de interés que teníamos, el tipo de interés efectivo original. Vamos a suponer que eso dice, bueno, pues mira, la deuda antigua calculado de esta manera da 75, y sin embargo la deuda nueva, el valor actual de la deuda nueva, de todos los flujos que es capaz o que será capaz de generar, son 70.000. Pues evidentemente, si no hemos superado el 10% de los flujos remanentes, que sería 7,5, pues lo único que tenemos es un recálculo del tipo de interés efectivo. Esto es un tema novedoso también con respecto a los criterios antiguos que se hacían en los procesos concursales, puesto que antes se daba de baja. Bien, y en conclusión, tanto las bajas de activos y pasivos financieros, tal y como están actualmente regulados en nuestra normativa, parece que el elemento central es la transferencia de riesgos y ventajas. Conclusión, hay que verlo desde un punto de vista de fondo económico. Evidentemente, si analizado ese fondo económico se produce la baja, pues se produce el correspondiente resultado. Y si no se produce esa baja, lo único que hay que registrar es la operación colateral que se nos produce. Hemos visto que en los casos de activos se produce el registro de un pasivo, y en los casos de pasivos intercambiados lo que nos dicen es que mantenemos ese pasivo y lo único que hacemos es recalcular la tasa de interés efectivo. Bien, y por último, ya para terminar, al principio inicié diciendo, bueno, ¿y hacia dónde va esto de la IAS 39? Nos están modificando el concepto de baja, etcétera. Bueno, aquí simplemente decir que efectivamente hay un borrador, creo que es borrador todavía, en el cual están otra vez en el proceso de convergencia con el FASB, y lo que vienen a decir es que posiblemente, en el futuro, digo posiblemente porque es un borrador,
y que posiblemente donde va a operar todo el concepto de baja, si no estoy equivocado, va a ser a través del concepto de control, dado la dificultad que parece que se ha detectado en la identificación de la transferencia de riesgos y ventajas. Bien, pues este es el proceso que actualmente estamos inmersos. No sé para qué fecha estará ya esto concluido, porque los calendarios son dinámicos, ¿no? Pero efectivamente estamos ante toda una reorganización de la norma de instrumentos financieros y muy posiblemente pues tenga desencadenados cambios también en la normativa nacional. Yo no sé si hemos ido todos muy rápido, pero veo que... Quizás antes de interrumpir la jornada para comer, dado que vamos